Ronald Schiue, director general de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, de salud pública de este país, porque es que usted como que de Nueva York, ¿cómo es la cosa? No, yo soy de aquí, No, yo de que veo su apellido así, yo ando chido. No, el apellido denuncia su origen. Sí, no, eso es un apellido Cornish, inglés, mi abuelo. Ya, doctor Schiue, usted está dirigiendo epidemiología. Correcto. Bien, doctor. Bueno, bienvenido, doctor. Gracias, bienvenido, Francia, adelante. Bueno, doctor, reiterarle el agradecimiento por dedicarnos estos minutos aquí al rumbo de la mañana. Como ya se acerca, como dicen, el doble de diciembre, yo quiero empezar con un doble de preguntas para usted. La primera es cómo está nuestro ministro, que sabemos que ya su esposa está de alta, pero queremos saber cómo sigue su salud. Y la segunda pregunta, doctor, sabemos de los anuncios que hay de un posible rebrote a nivel mundial. Dicen que eso puede estar más afectado aún una vez que entre noviembre por el cambio del clima. Y sabemos que obviamente, lamentablemente en nuestro país, el tema educacional en cuanto a cómo debemos comportarnos ante la pandemia no ha sido precisamente lo mejor. Entonces tememos que ante la apertura de las fiestas de diciembre, el clamor de muchas personas de flexibilizar las medidas y el toque de queda para diciembre, ¿qué prevén ustedes como ministerio que pudiésemos estar enfrentando a finales de año? Sí, bueno, saludos a todos, saludos Fafa, Domingo, Ricardo, Francis y Patricia, y a todos los oyentes. Efectivamente, la primera pregunta es sobre la salud de nuestro ministro. Lo que yo estoy informado es que está mejorando día a día y que mañana probablemente le den de alta médica, o sea que él... Y también debo decirle que él ha estado muy involucrado en todos los quehaceres diarios, comunicándose con cada uno de nosotros, discutiendo la situación, o sea que él se encuentra en buen estado de salud. Con respecto a la segunda pregunta, eso ya es un poco más difícil, pero vamos a tratar de poder verlo de una forma clara. Sí, efectivamente Europa, Estados Unidos, todo el hemisferio norte está en una fase que podríamos decir empezando un segundo ola o un rebrote, como le dicen la gente. Y al parecer en todos los países uno puede observar de que esta segunda ola o este segundo rebrote es mucho más grande que el primero. Entonces, la gente, hay que verlo así un poco, el por qué hay dos cosas. Uno es, llega la época donde empiezan todos los procesos gripales, las influencias estacionales. Acuérdense que llega otoño, invierno y tenemos un pico siempre, un aumento sustancial de enfermedades respiratorias agudas. O sea que eso es una de las cosas que probablemente esté afectando eso. La otra cosa ya es más algo del comportamiento mismo de la población. Vale decir, la gente se acostumbró y después de la primera ola, cuando las medidas que ellos adoptaron tuvieron tanto efecto que bajó la incidencia a valores realmente muy bajos y entonces todo el mundo empezó a relajarse creyendo de que ya la situación se había superado. Entonces, por ejemplo, en Europa la gente empezó a salir, no usaban mascarillas, empezaron a ir a los restaurantes, bares, discotecas, la gente hacían manifestaciones públicas, todo ese tipo de cosas afectaron indudablemente y ahora están en esta fase donde tienen una segunda ola y están sumamente preocupados. Si uno ve las declaraciones del presidente de Francia o de la Merkel en Alemania o en España, están todos terriblemente preocupados frente a una situación en la cual ellos todavía no tienen claro qué es lo que van a hacer. Están apelando mucho a la población para que la población tome también acciones. Y eso nos lleva un poco también aquí al país.
Por el momento, aquí en República Dominicana tenemos se puede decir una situación de relativa calma, vale decir, tenemos valores realmente bajos en cuanto a casos. Todavía la positividad es un poco alta, no podemos decir de que tenemos una positividad buena, estamos entre el 12-13%, pero para poder hablar de una positividad buena debería estar abajo del 10, del 8%. Entonces, estamos, como le decía, en una situación de relativa calma. Lo que pasa en estas situaciones, y es un poco lo que puede suceder aquí y lo que está sucediendo en Europa, que la gente empiece a relajar las medidas de protección, ¿vale? Es decir, que empecemos a creer que el virus como que ya se fue, que no existe entre nosotros y empecemos a descuidar todas las medidas preventivas. Doctor, ahí vamos nosotros, precisamente, vinculado a la pregunta anterior. Mire, nos sentimos un poco más sueltos, ¿no? Y hasta esperanzados. Vimos que bajó, estábamos en 30, la tasa de letalidad también altísima, ha bajado a 12 puntos algo. Nos hemos sentido más tranquilos, pero de repente el mundo está anunciando un repunte, un rebrote, o no sé cómo ustedes le llaman, y eso nos preocupa a nosotros, porque son países más organizados y más disciplinados. Dígame, ¿qué vamos a hacer distinto para evitar eso? ¿Y qué están haciendo ustedes ahora mismo diferente, doctor? Porque ha disminuido y eso es una realidad. Sí, mire, hay dos cosas. Uno es lo siguiente, que las medidas que se han tomado, al parecer, están teniendo resultados. Acuérdense que esto es multifactorial, no es una cosa de que uno aprieta un botón y se reduce, no. Sí. Son demasiada gente, somos demasiadas personas involucradas en esta ecuación, son demasiados comportamientos, demasiadas personas. Entonces, en ese aspecto, uno dice, sí, al parecer las medidas que hemos tomado están surtiendo efecto, hay que mantenerlas. Bien, no hay como dicen los gringos, magic bullet, una bala mágica, una varita mágica con la cual poder solucionar todas las cosas. Hay que tener bien claro, y eso hay que decírselo al público, en cada uno de nosotros está el poder controlar la situación. El ministerio puede dar recomendaciones, como por ejemplo, use mascarilla, use higiene de manos, haga el distanciamiento social, no evite aglomeraciones, cosas así. Pero el traducirlo a la práctica, eso depende de cada uno de nosotros. De mí depende de que yo use una mascarilla, de mí depende que yo me lave las manos, de mí depende que no participe en actividades masivas. De mí depende todo eso. O sea que es algo que uno tiene que apelar a la población y tenemos que manejar esa situación. Siempre vamos a tener situaciones en que hay personas que no van a querer adherirse a eso, hay gente que sí lo va a hacer muy bien, pero esa es un poco la realidad y tenemos que seguir insistiendo en esas medidas. Creo que Patricia tiene una pregunta. Sí, cómo no. Gracias, doctor Ronald, por estar con nosotros en este rumbo, el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país, hay que decirlo. Doctor, hay mucha preocupación porque, como decían mis compañeros, sobre todo el doctor Ricardo Nieves, en sociedades que son sumamente disciplinadas, sumamente formadas y en la que hay ciudadanía responsable, hay preocupación. Por ejemplo, en el día de hoy al ministro de Salud Pública en Bélgica establece que lo que se está produciendo allí es un tsunami. Dice que a las autoridades están dando respuestas ahora, pero con mucho estrés, con mucha tensión, y no saben qué va a pasar cuando se adentre un poco más el cambio de clima. Aquí en República Dominicana tenemos una fiesta en cualquier esquina, se monta un pri-pri donde sea, un típico, y más ahora, y aprovecho para informar que en el día de ayer las autoridades dominicanas y haitianas acordaron la reapertura de los mercados bilaterales. Por favor, usted que es el director de epidemiología de salud pública, díganos algo que vaya un poco más allá de esa responsabilidad que pedimos tengamos todos de ponernos las mascarillas, mantenernos distantes. ¿Qué hacer en todo este cuadro? Sí, mire, hay que aclarar, por ejemplo, los países europeos donde están sufriendo la mayor ola, la segunda ola o el rebrote, ellos habían relajado todas las medidas
incluso en muchas partes no se pedía ni siquiera el uso de mascarilla, las personas podían andar libremente por la calle, hacer actividades públicas, hasta incluso conciertos. A diferencia de nosotros, que sí hemos mantenido, por ejemplo, el toque de queda. Si usted ve ahora, los países europeos, cuando se ven acosados por esta ola, por este tsunami, como decía el ministro belga, ellos recurren a estas medidas, por ejemplo, como toque de queda. Francia está incluyendo toque de queda, España también, y hay otros países que están pensando seriamente en hacer este tipo de cosas. Cierran los bares, cierran restaurantes, cierran cines, discotecas, etc. Pero esas son cosas que aquí nosotros hemos mantenido. El toque de queda se ha mantenido y al parecer, yo le decía al principio, al parecer este tipo de medidas nos ha permitido mantener el número de casos bajos. No lo suficientemente bajos como quisiéramos, pero sí al parecer está teniendo un cierto efecto, a diferencia de otros países. O sea que lo que nosotros estamos haciendo, ellos lo van a empezar a hacer ahora como una medida para reducir los casos. Domingo. Sí. Doctor. No atiende al trabajo, es lo que está ahí atendiendo otra cosa. No me deboche delante del doctor. Delante de la mira que ahí está nuestro amigo Roberto, que tú sabes que fue tu jefe y te pone en órbita. Domingo, sí, permíteme. Sí. Pero doctor, mire, aparentemente el mundo está en un desafío complejo porque está por un lado la amenaza sanitaria que implica la posibilidad de que crezca el COVID o el contagio del COVID. Por otro lado, la necesidad de la apertura económica para asegurarle la sobrevivencia a la gente. Entonces, pareciera como que hay que buscar una tercera vía, no solamente defenderse del COVID o tratar de frenar el crecimiento exclusivamente, sino inventarse un modelo que limite el crecimiento o que ayude a conseguir la eliminación y que permita ir reactivando la economía gradualmente. Mire, Domingo, yo soy médico epidemiólogo, no economista. Sí, a lo mejor es imprudente la pregunta. No, está bien. Yo lo único que te puedo decir es lo siguiente, mira, que no lo veo algo contradictorio entre economía y salud, sino que la salud es la vía por la cual la economía se va a poder desarrollar, ¿vale? Es decir, necesitamos una población sana, necesitamos una población que pueda dar de todo su potencial para poder desarrollarse y hacer crecer la economía. No lo veo como una contradicción. Ahora se ha querido plantear muchas veces como que salud está frenando economía. No, es la vía por la cual la economía se va a desarrollar. No se contraponen, se yuxtaponen, diríamos, ¿no? Correcto, sí. Pero parece que en Europa ha ocurrido lo que yo digo, o sea, al intentar reactivarse la economía, define la proximidad del individuo, elimina el distanciamiento y entonces construye digamos que el espacio apropiado para el crecimiento del COVID de nuevo. Mire, ellos nos están dando una lección terriblemente buena, vale decir, ellos hicieron algo que nosotros no vamos a repetir para no llegar a lo que ellos llegaron. Me explico. Ellos llegaron un momento en que calcularon, decían que si tenemos menos de 50, una incidencia de 7 días de menos de 50 por 100.000 habitantes, podemos ir abriendo todo y abriendo y abriendo. Y entonces ahora nos damos cuenta de que eso no es el camino correcto y nosotros tenemos que cuidarnos de esa o entrar en ese tipo de cosas. O sea, tenemos a alguien que va adelante cometiendo errores y nosotros podemos aprender de esos errores. Cosechar la experiencia. Eso sí podría ser, pero sí necesitamos ser lo suficientemente astutos como para aprender. Otro tema, doctor. Yo a lo mejor estoy equivocado, pero tengo la percepción de que la comunicación para la persuasión ha sido débil. Y cuando la institucionalidad
sanitaria dice, bueno, es que la gente debe distanciarse, que la gente no debe ir, ponerse a beber, no debe ponerse a jugar dominó. Está apelando a que el freno de la pandemia quede, y no quiero ser tampoco grosero, quede bajo la responsabilidad del ciudadano y no revisan los mecanismos de comunicación que le impiden o que no le han permitido construir la conciencia o la persuasión apropiada para que la gente se proteja. Sí, no, mira, eso sí tú tienes razón en el sentido de que, acuérdate que tenemos leyes y es precisamente por eso, porque la conducta humana también presenta comportamientos aberrantes y eso hay que controlarlo y para eso están las leyes, para restringir eso. Sí, es cierto que es necesario insistir más, tal vez más, y que no esté llegando claramente al público las recomendaciones que se quieren dar. Yo acepto que sí puede ser necesario un diálogo más profundo, más cercano con la población, trabajar más de cerca con la población para que entienda un poquito más de qué es lo que se trata. Eso sí. Y lo otro es también, en todas estas situaciones tú vas a necesitar acciones coercitivas, porque siempre va a haber alguien que no va a querer ajustarse a las reglas del juego. Doctor, finalmente, tú vas. Permíteme, Domingo, permíteme. Sí, adelante, Papa. Doctor Ronald. Dígame. Realmente esta pandemia está produciendo tanta baja como si fuera una guerra. Y desde ese punto de vista es un problema de preocupación global cómo contenerla. Y estamos esperando las primeras medicinas, las primeras vacunas que puedan hacer. ¿Cómo está la perspectiva real de que las vacunas aparezcan? Mira, sí, eso es una pregunta que todo el mundo se hace, es una carrera contra el tiempo, hay muchos intereses de por medio, pero para la realidad nuestra como país, todavía probablemente el próximo año estemos hablando de que pueda haber una vacuna disponible para el país. Lo que sí se está haciendo y se ha hecho es ya garantizar de que cuando hay una vacuna, el país esté incluido entre los que van a recibir esa vacuna. Eso sí es cierto y también se ha negociado la cantidad de dosis. Lo que sí es, cuán realista es, por ejemplo, el que ahora, como por ejemplo, no sé, ustedes vieron la campaña electoral de Estados Unidos donde se está anunciando que en semanas puede estar disponible la vacuna. Estas son más promesas electorales que otra cosa. Sé que una cosa es que tú puedas desarrollar una molécula y que después esa molécula hay que hacer todo un proceso de fabricación, de distribución, y eso toma tiempo y organización. O sea que para la realidad nuestra, no creo que antes del finales del primer trimestre del 21 tengamos una vacuna. Además, ahora la vacuna no es una solución a todo este problema. Es un coadyuvante, vale decir, nos va a ayudar a proteger a grupos poblacionales específicos de alto riesgo, por ejemplo, personas de la tercera edad. Esas son cosas que nos van a ayudar a protegerlos, ¿ya? Pero no es la solución a todo el problema. ¿Ya? O sea que hay que verlo así también. O sea, tenemos que aprender a convivir, hay que aprender del ejemplo de H1N1, de la pandemia de influenza del 2009, donde al principio también tuvimos situaciones muy similares y después pasó a ser un virus normal del día a día y hasta el día de hoy nos estamos vacunando todos los octubres contra la influenza. Pero la vacuna no es la solución, no es la panacea, sino que es un coadyuvante que nos va a ayudar a capear mejor la tormenta, digámoslo de esa forma. Bueno, yo creo que debemos agradecer la intervención del doctor Ronald Stewie
quien es el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, por haber compartido con nosotros y con ustedes, distinguidos oyentes, este rumbo, el rumbo de la mañana. Patricia, interesante. 10 segundos. Tanto la unidad de cuidado intensivo como las salas críticas están despejadas, ¿verdad que sí, doctor? Sí, por el momento están bastante bien. O sea que, por ejemplo, al día de hoy, en cuanto a las camas de COVID, la ocupación es un 19%. En las camas UCI ha aumentado los últimos 2 días un poco, un 35% tenemos, son 118 casos que han ingresado. Y en cuanto a los ventiladores, un 22%. O sea que la capacidad del sistema de poder absorber bastantes casos más es muy buena. Ojalá no los tengamos que usar todos. Gracias, doctor. Gracias. No, gracias a ustedes y a todos los oyentes. Isidro.